Buenos días, compañeros, profesor. Mi video va del tema 2.1, el concepto de proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tiene su propia CPU virtual. Desde luego, en la realidad, la verdadera CPU conmuta de un proceso a otro. Un proceso está formado por ciertas características que podrían ser las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución en un momento dado, esto es los valores de los registros de la CPU para dicho programa. Esto quiere decir que reparte la memoria RAM que tiene tu equipo para que así, conforme vayas añadiendo más procesos, la memoria RAM será compartida en esos procesos, lo cual puede ocasionar un colapso de tu equipo si no cuentas con una tarjeta con una memoria RAM algo buena. También su memoria de trabajo, es decir, la memoria que se ha reservado y sus contenidos. Otra información que permite al sistema operativo su planificación. Esta definición varía ligeramente en el caso de sistemas operativos multadillo, donde un proceso consta de uno o más hilos, la memoria de trabajo compartida por todos los hilos y la información de planificación. Cada hilo consta de instrucciones y de estado de ejecución. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como todo. También este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación o fork. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que los ha creado, o ser creados en el mismo espacio de memoria. En los sistemas operativos multihilo es posible crear tantos hilos como procesos. La diferencia estriba en que un proceso solamente puede crear hilos para sí mismo y en que dichos hilos comparten toda la memoria reservada para el proceso. En este modelo, todo software ejecutable de la computadora, lo que a menudo incluye el sistema operativo, está organizado en una serie de procesos secuenciales o simplemente procesos. La idea clave aquí es que un proceso es una actividad de algún tipo, tiene un programa, tiene una entrada, tiene una salida y un estado. El estado puede ser ejecución o en pausa o suspendido. Se puede compartir un procesador entre varios procesos, usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe de trabajar en un proceso para atender a uno distinto. Las jerarquías de procesos de los sistemas operativos que manejan el concepto de proceso deben contar con algún mecanismo para crear todos los procesos necesarios. En los sistemas muy sencillos son los diseñados para ejecutar solo una aplicación. En otros sistemas existen llamadas al sistema para crear un proceso, cargar su memoria y ponerla en ejecutar. Sea cual sea la naturaleza exacta de la llamada al sistema, los procesos necesitan poder crear otros procesos. En Minix los procesos se crean en la llamada al sistema fork o bifurcar, que crea una copia idéntica del proceso invocador. El proceso hijo también puede ejecutar fork, así que es posible tener un árbol de procesos. Y en realidad eso sería todo por mi parte, espero haya sido de utilidad y si no igual se agradece su atención y si no pusieron atención pues igual gracias. Y es todo por mi parte, así que otro integrante del equipo dará inicio a su tema. Espero y disfruten o si no mínimo no se duerman. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de los estados y transiciones de los procesos. Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres estados: listo, en ejecución y bloqueo. Los procesos en el estado listo son los que pueden pasar a estado de ejecución si el planificador lo selecciona. Los procesos en el estado de ejecución son los que están ejecutando en el procesador en este momento. Los procesos que se encuentran en estado bloqueado están esperando la respuesta de algún otro proceso para poder continuar con su ejecución. Por ejemplo, la operación de entrada y salida. Estados activos son aquellos que cumplen con el procesador o están en condiciones de hacerlo. En ejecución, estado en los que se encuentra un proceso cuando tiene el control del procesador. En un sistema monoprocesador, este estado solo lo puede tener un proceso. Preparado, aquellos procesos
que están dispuestos para ser ejecutados, pero no están en ejecución por alguna causa. Bloqueado. Son los procesos que no pueden ejecutarse de momento por necesitar algún recurso no disponible. Estados inactivos. Son aquellos que no pueden competir por el procesador, pero que pueden volver a hacerlo por medio de ciertas operaciones. En estos estados se mantiene el bloqueo de control de procesador aparcado hasta que vuelve a ser activo. Se trata de procesos que no han terminado su trabajo, que lo han impedido y que pueden volver a activarse desde el punto en que se quedaron sin que tenga que volver a ejecutarse desde el principio. Son dos tipos: suspendido o bloqueado. Es el proceso que fue suspendido en espera de un evento sin que haya desaparecido las causas de su bloqueo. Suspendido programado. Es el proceso que han sido suspendidos pero no tiene causa para estar bloqueado. La creación de procesos. Crear un proceso implica operaciones como dar un nombre al proceso, insertarlo en una lista de procesos conocido del sistema o tabla de procesos, determinar la prioridad inicial del proceso, crear el bloque de control del proceso y asignar los recursos iniciales al proceso. Operaciones de procesos y recursos. Los sistemas operativos poseen una serie de funciones cuyo objetivo es la de manipulación de los procesos. En general, las operaciones que se pueden hacer sobre un proceso son las siguientes. Crear el proceso se produce con la orden de ejecución del programa y suele necesitar varios argumentos como el nombre y la prioridad del proceso. La creación de un proceso puede ser de dos tipos: jerárquica. En ella, cada proceso que se crea es hijo del proceso creado y hereda el entorno de ejecución de su padre. No jerárquico. Cada proceso creado por otro proceso se ejecuta independientemente de su creador con un entorno diferente. Es un tipo de creación que no suele darse en los sistemas operativos actuales. Transiciones de estado. La asignación del CPU, el primer proceso de la lista de listos, es llamada despacho y es ejecutado por la entidad del sistema llamada despachador. Suspensión y reanudación. Un proceso suspendido no puede proseguir sino hasta que lo reanuda otro proceso o activa. Un proceso implica reiniciarlo a partir del punto en el que se suspendió. Las operaciones de suspensión y reanudación son importantes por diversas razones. Si un sistema está funcionando mal y es probable que falle, se puede suspender los procesos activos para reanudarlo cuando se haya corregido el problema. Yo les voy a hablar sobre el tema de procesos ligeros, hilos o hebras. Un proceso puede contener un solo flujo de ejecución, como ocurre en los procesos clásicos, o más de un flujo de ejecución. Un proceso ligero es un programa en ejecución que comparte la imagen de memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Desde el punto de vista de la programación, un proceso ligero se define como una función cuya ejecución se puede lanzar en un paralelo con otras. El hilo de ejecución primario o proceso ligero primario corresponde a la función main. Las características serían de cada proceso ligero: tiene informaciones que le son propias y no comparte con otros procesos ligeros. Las informaciones propias se refieren fundamentalmente al contexto de ejecución, pudiéndose destacar las siguientes: es contador del programa, pilas, registros y estado del proceso ligero. Todos los procesos ligeros de un mismo proceso comparten la información del mismo. En concreto, comparten espacio de memoria, variables de globales, archivos abiertos, procesos hijos, señales y semáforos y contabilidad. Es importante destacar que todos los procesos ligeros de un mismo proceso comparten el mismo espacio de direcciones de memoria, que incluye el código, los datos y las pilas de los diferentes procesos ligeros. Esto hace que exista protección de memoria entre los procesos ligeros de un mismo proceso, algo que sí ocurre con los procesos convencionales. En la mayoría de los sistemas operativos existen dos características, de hecho, la esencia de un proceso. Sin embargo, son independientes y pueden ser tratadas como tales por el sistema operativo.
Esta distinción ha conducido en los sistemas operativos actuales a desarrollar la construcción conocida, cuyas traducciones más frecuentes son hilo, hebra y proceso ligero. Si se tiene esta división de características, la unidad de asignación de la CPU se conoce como hilo, mientras que a la unidad que posee recursos se le llama proceso. Dentro de un proceso puede haber uno o más hilos de control, cada uno con un estado de ejecución, un contexto de procesador que se salva, una pila de ejecución, algún almacenamiento estético, acceso a la memoria y a los recursos de ese trabajo que comparten con otros hilos. Los beneficios clave de los hilos se derivan de las implicaciones del rendimiento. Se tarda menos tiempo en crear un nuevo hilo de proceso que ya existe, en terminarlo y en hacer un cambio de contexto entre hilos de un mismo proceso. Un ejemplo de la aplicación que podría hacer uso de los hilos es un servidor de ficheros, una red de área local. Cada vez que llega una solicitud de una operación sobre un fichero, se puede generar un nuevo hilo para su gestión. Por mi parte es todo. Gracias. Es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata, en este caso, de un concepto lógico, ya que solo hace referencia a las actividades sin importar el número de procesos presentes. Procesos concurrentes. Los procesos son concurrentes y existen simultáneamente. Los procesos concurrentes pueden funcionar en forma totalmente independiente unos de otros, o pueden ser asíncronos, lo cual significa que en ocasiones requieren cierta sincronización o cooperación. Para que dos o más procesos sean concurrentes, es necesario que tengan alguna relación entre ellos, como puede ser la relación o cooperación para un determinado trabajo o el uso de información o recursos compartidos. Pueden presentarse en aplicaciones estructuradas, como aplicaciones de los principios de diseño modular y la programación estructurada. Algunas aplicaciones pueden implementarse eficazmente como un conjunto de procesos concurrentes. Estructura del sistema operativo. Las mismas ventajas de estructuración son aplicables a los programas de sistemas y se ha comprobado que algunos sistemas operativos están implementados como un conjunto de procesos. Tipos de procesos concurrentes. Tipos de procesos concurrentes. Procesos independientes. Es aquel que se ejecuta sin requerir la ayuda o cooperación de otros procesos. Un claro ejemplo de procesos independientes son los diferentes shells que se ejecutan de forma simultánea en un sistema. Procesos con cooperación. Son aquellos que están diseñados para trabajar conjuntamente en alguna actividad, para lo que deben ser capaces de comunicarse e interactuar entre ellos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los niveles, objetivos y criterios de planificación. La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona qué proceso ejecutar. La selección del proceso se basa en algunos algoritmos de planificación. La planificación de la CPU, en el sentido de conmutarla entre los distintos procesos, es una de las funciones del sistema operativo. Este despacho es llevado a cabo por un pequeño programa llamado planificador a corto plazo o despachador. La misión de dispatcher consiste en asignar la CPU a los procesos ejecutables del sistema. Para ello sigue un determinado algoritmo. Los acontecimientos que pueden provocar la llamada dispatcher dependen del sistema, son un subconjunto de interrupciones, pero son algunos de estos. El proceso de ejecución acaba su ejecución o puede seguir ejecutándose por una entrada-salida, operación wait, etc. Un elemento del sistema operativo ordena el bloqueo del proceso en ejecución. El proceso en ejecución agota su quantum o cuanto de estancia de la CPU. Un proceso pasa a estado listo. Hay que destacar el hecho de cuanto menos se llama el dispatcher, menos tiempo ocupa la CPU, un programa del sistema operativo, y por tanto se dedica más tiempo a los procesos del usuario. De proceso llevaste bastante tiempo. Y aquí vemos un esquema de cómo trabaja trabajos en espera para entrar, que sea la entrada de trabajos en espera para iniciarse,
procesos suspendidos en espera de activación, proceso de activos, proceso en ejecución y terminados. Planificación a largo plazo. Este planificador está presente en algunos sistemas que admiten, además de procesos interactivos, trabajos por lotes. Usualmente se le asigna una prioridad baja a los trabajos por lotes, utilizándose estos para mantener ocupados a los recursos del sistema durante el periodo de baja actividad de los procesos interactivos. Planificación a medio plazo. En los sistemas de multiprogramación y tiempo compartido, varios procesos residen en la memoria principal. El tamaño limitado de este hace que el número de procesos que residan en ella sea finito. Los objetivos: reparto equitativo del tiempo del procesador, eficiencia del uso del procesador, menor tiempo de respuesta del uso interactivo, cumplir plazos de ejecución del sistema a tiempo real. El reloj de interrupciones. El sistema operativo gestiona un reloj de interrupciones que genera interrupciones cada cierto tiempo. Un proceso mantiene el control de la CPU hasta que libera voluntariamente. Acaba su ejecución o se bloquea, hasta que el reloj interrumpa o hasta que haga alguna otra interrupción. Desvía la atención de la CPU. Si el usuario se encuentra en ejecución y el reloj interrumpe, el sistema operativo entra en ejecución para comprobar, por ejemplo, si ha pasado del cuánto tiempo del proceso que está en ejecución. Y eso sería todo por mí.